Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis de Impacto Venezuela. Hoy tenemos el placer, el honor de conversar con una colega muy estimada, además especialista en la fuente militar, Sebastiana Barraez, a quien a esta hora le damos la bienvenida a Impacto Venezuela. Sebastiana, ¿cómo estás? Hola Carla, un saludo para ti y por supuesto para la audiencia de Impacto Venezuela. Sí, el día de hoy queremos actualizar esto que ha conmocionado tanto a Colombia como a Venezuela. Un ataque sin precedentes en lo que hemos visto en el último tiempo. En esta frontera de Arauca se han registrado unos enfrentamientos bárbaros, súper grandes. El del fin de semana, algunos especialistas le llamaban masacre, tomando en cuenta que no hay claridad en torno al número de muertos, en torno al ataque real, porque el parte oficial es un parte guabinoso, el que ha dado el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. Entonces, a esta hora lo que queremos es empezar a actualizar el caso, cómo va hoy, miércoles 28 de abril, la situación de Arauquita y Arauca en la frontera colombo-venezolana, Sebastiana. Hasta ahora seguimos con el hecho en caliente, está muy imprecisa, muy difusa realmente la información, incluso para la propia Fuerza Armada. Creo que es una de las razones por las cuales no se han atrevido a decirle al país la verdad de los hechos, porque sencillamente tienen desaparecidos, tienen muertos y creo que ni siquiera tienen contabilizado exactamente qué es lo que ocurre. Hemos visto que el comandante estratégico operacional fue enviado al estado Apure. Él es el primero, y esto es importante decirlo. El Comando Estratégico Operacional tiene una función esencialísima que que no la está cumpliendo, o por lo menos no la ha cumplido de manera apropiada. Eso quiere decir, en términos, digamos, para la población, que nadie sabe realmente lo que está ocurriendo en este territorio. Ayer fue impresionante el video que publicó Fundaredes y que rodó al final por toda la plataforma digital, donde se veía cómo habían realizado esta operación y posteriormente también publican la cantidad de armas que aparentemente este frente de la guerrilla colombiana, disidencia de las disidencias, nos decía en algún momento un especialista con el que conversamos, le quitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, nadie tiene claro el panorama, cuánto tiempo se va a quedar más esta situación, Sebastiana, tomando en cuenta además que también he leído que han mandado a los militares venezolanos como carne de cañón para Arauca. Mira, sin duda alguna fue un operativo mal montado, del cual no se ha dado ninguna clara explicación del hecho. Hay una demostración de lo imprudente que es enviar a militares a un terreno que no precisamente controla la Fuerza Armada. Porque una cosa, Carla, es importante que detallar esto, una cosa es el discurso, la verborrea de los altos funcionarios y del alto mando militar, y otra cosa es la realidad. La verdad es que la frontera colombo-venezolana está ocupada. La frontera la ocupan guerrilleros, paramilitares, bandas criminales. Y en este sector específico del estado Apure, donde hace vida las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no es de ahora. No fue que Iván Duque y Colombia enviaron a un grupo de guerrilleros para venir a atacar a la Fuerza Armada venezolana. Es que la guerrilla está instalada en ese sector desde hace años, tiene muchos campamentos, tiene una relación incluso yo creo que de dependencia de la población civil con esta organización. Entonces, haber ejecutado una acción de ese tipo creyendo que eso podía tener un resultado exitoso, pues ha demostrado que no. Y sin duda que las bajas han sido muy lamentables, pero más lamentable aún, y permíteme, Carla, que diga esto, más lamentable aún es el silencio de la Fuerza Armada. Más lamentable aún es que aquí se esté montando todo un escenario de dolor y de tristeza por la muerte de Aristóbulo Istúriz o por la muerte de esa del Estado de Nueva Esparta, y resulta que hay 9 militares asesinados en territorio venezolano en momentos en que creían que estaban defendiendo el territorio y la soberanía. Y ante eso
no hay una sola manifestación, no hay nada. Es como que estos militares no le importaran a nadie. Sí. No hay un solo pronunciamiento de los periodistas de propaganda del Chalaraca por la presencia que tenían allí en defensa del territorio y la soberanía. Tampoco se manifiestan los militares ni siquiera del componente al cual pertenecen esos militares muertos, es decir, a la Armada Bolivariana y al Ejército Bolivariano. Están prácticamente anulando lo que ocurrió. Es operacional. Exactamente, pero eso tiene que ser mucho más doloroso para los familiares de esos militares muertos, porque estamos hablando no solamente que los asesinaron, sino que los dejaron tirados allí en las sabanas del Apure, y que los cadáveres fueron entregados porque hubo como un gesto de amistad, de buena concordia por parte de la guerrilla para entregar los cuerpos ya descompuestos de los militares venezolanos que se encontraban tirados allí en las cunetas, en las trincheras donde fueron asesinados. Qué duro, porque además una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención y nos llama a la reflexión es si Nicolás Maduro le abrió la puerta de Venezuela a Jesús Santrich, a Iván Márquez, los puso cómodos en territorio venezolano. Esta guerrilla ha tenido campamentos en diferentes zonas de toda Venezuela. ¿Cómo es que ahora se acabó esa hermandad? ¿Qué pasó entre la relación de Nicolás Maduro con la guerrilla que él mismo ha amparado, que ha permitido que entren, que hagan vida, les ha dado armas? ¿Qué está pasando ahora en esa relación, Sebastiana? Bueno, que sencillamente nosotros somos víctimas de un enfrentamiento interno de la FARC en Venezuela, porque no se trata de que estamos siendo víctimas solamente de la guerrilla como tal, sino del enfrentamiento que el sector de alias Gentil Duarte está librando con el ala de Jesús Santrich e Iván Márquez. Es decir, nosotros tenemos una guerra que no nos corresponde y la Fuerza Armada está colocando los muertos de esa guerra en una guerra que no tiene lógica. Y además, una cosa que yo creo que hay que señalar y hay que precisar es, de repente han aparecido una cantidad de voceros nacionales e internacionales hablando del tema de la frontera, como si ese tema se acaba de descubrir, como que si ese tema arranca el 21 de marzo. No, señores, ese tema arrancó hace décadas. Nosotros hemos señalado, registrado el asesinato de militares venezolanos, la ocupación del territorio, el avance de la guerrilla en territorio venezolano desde hace años. Esto es sencillamente una conclusión de lo que ha venido sucediendo en los últimos años y que la revolución bolivariana, tanto en el caso de Hugo Chávez como en el de Nicolás Maduro, se han empeñado en negar. Y hoy en día la cruda realidad es que los altos mandos tratan de ocultar incluso cuando les están asesinando a su propia gente. Claro, o sea, esa es una cosa atroz. Sí, porque además fíjate que hemos reportado desde hace muchísimos años, Sebastiana, cómo la frontera colombo-venezolana es un territorio fértil para la droga, para el narcotráfico, para la prostitución, para el tráfico de personas. Y ahora con el aumento de la migración de Venezuela hacia Colombia, hemos visto cómo por las trochas cobran una cantidad de dinero. Pero ¿quiénes están en las trochas? Eso hay que decirlo a rin pelado, a calzón quitado. En las trochas están los paramilitares cobrando cerca de 60.000 pesos, 100.000 pesos para dejar pasar a las personas. Las montan en estas especies de barcos chiquiticos, estas canoas que hacen para poder trasladarlos hacia Colombia. Ahí no hay, digamos, unos trabajadores formales. Esa es la guerrilla la que está haciendo vida allí. Y esto no tenemos 2 días denunciándolo, ni 1 mes y 2 días. Tenemos años hablando de lo que ocurre en las diferentes fronteras y lo hemos visto por muchísimo tiempo. Entonces, ya para terminar, Sebastiana, ¿qué viene en el próximo tiempo? Porque nadie le hace caso a lo que está pasando y están encendidas las alarmas, no solamente en la familia de estos militares venezolanos que le duelen a alguien, que tienen hijos, que tienen una gente que los quería y que ahora sencillamente carne de cañón. Ceballos se dirige hacia Arauca, pero es que al final no pasa nada, como tantas de las cosas que ocurren en Venezuela. Se queda y un tema tapa al otro y un tema tapa al
otro y nos vamos olvidando porque el venezolano a veces es de memoria corta. Entonces, por eso es que en este tiempo, ¿cuál sería la reflexión final y qué incertidumbre viene en los próximos días? Yo creo que hay que insistir, y yo esto se lo digo a los militares, se lo digo a los civiles, se lo digo a los familiares de las víctimas, hay que insistir en señalar la responsabilidad que tiene la Fuerza Armada de defender territorio y soberanía, la responsabilidad que tienen los militares con su institución, pero también la responsabilidad que tenemos nosotros de señalar, de denunciar, de precisar. Lo peor que ha pasado en este tiempo ha sido precisamente el silencio. Yo creo que el gran éxito, si se le puede llamar así, que ha tenido el régimen venezolano para mantenerse en el poder ha sido aplicar el terror y el silencio. La sociedad civil, los militares, funciona. El gobierno trata en estos momentos de silenciar, incluso cuando hay 9 personas, nuevos cadáveres descompuestos que han llenado el ambiente putrefacto en Guadualito, y la gente, los civiles y los militares lo saben. Y aún así el gobierno nacional trata de encubrir esa situación. Yo creo que a este tema hay que ponerle seriedad. Hay que ponerle seriedad porque realmente aquí lo que hay es una partida de pillos tratando de enseñorearse no solamente en nuestra frontera, sino en el poder. Así es, Sebastiana, te damos las gracias por haber estado en Impacto Venezuela. Siempre es un placer conversar contigo porque pues nos toca ese trabajo negro de señalar, de denunciar, de no cansarnos hasta que se haga justicia con estos 9 venezolanos que han perdido la vida. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela. Feliz tarde.